Y saludamos a los amigos de Instituto Alma y Mente. Querido Alexis Melgar, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal, Javi? Ya te Carolina, tuvimos ¿qué tal? la semana pasada, pero nos alegra volverte a tener una semana más en este inicio, en este arranque de año nuevo. Empiezas corrigiéndome y lo has hecho fuera de antena, pero al César lo que es del César. He dicho que viene a CDC, no vaya a ser que alguien se esté metiendo a comprar la entrada, que no es ACDC, es Guns N' Roses. Son Guns N' Roses que para tu salvación Sí, y tal, sí. la última vez que vino a CDC Venía venía de vocalista Ah, vale. con Axel, ¿no? con Axl Rose. Sí, sí, sí. Eso es. Bueno, pues por eso me he liado, ¿eh? Que cantó, No por otra que cantó cosa. sentadito, que venía. Bueno, ¿qué tal, Alexis? ¿Cómo se presenta? Aunque ya la empezamos ayer lunes, pero ¿cómo se presenta esta semana? Pues una semana apasionante en todos los sentidos. Y hoy vamos a hablar de un tema que empezamos hace una semana, bueno, antes, el año pasado, me parece, ¿no? Sí, el año pasado. Pero hoy vamos a profundizar, lo vamos a concretar, y es el tema de la inteligencia emocional, que ya hablamos en su día, que desde aquí invito a los oyentes que les interese el tema de hoy y quieran ver un poco el preámbulo que hicimos, que fue muy interesante, sobre la inteligencia emocional, pues nos busquen el podcast tanto de Instituto Alma y Mente como en la radio del Sevilla, porque ahí hablamos bastante de una introducción a la inteligencia emocional. Hoy vamos a hacer algo muy interesante, que es no la inteligencia emocional en general, sino aplicada al trabajo y a la empresa. Entonces yo creo que va a ser muy, muy interesante y se pueden poner muchos casos prácticos que seguro que vivimos en el día a día muchos de los que estamos aquí. Ya sean jefes, ya sean empleados, en fin, yo creo que puede ser muy interesante. Y para ello, pues ha venido una vez más nuestro experto en inteligencia emocional, que ya vino aquel día a introducirnos en el tema, que fue muy interesante. Sí. Y tenemos aquí pues a Javier Medina, que bueno, es psicopedagogo, experto en inteligencia emocional, creador del método Handuddy Thinking, que bueno, un método para trabajar la creatividad y desarrollo creativo, sobre todo el desarrollo creativo con la inteligencia emocional. eso es. Así que bueno, pues buenas tardes, Javi. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, sobre todo por la temática, que yo creo que es interesante, ¿no? Porque nos quita, creo que a veces, del sueño a algunos. Aunque, como ya he comentado, los oyentes que estén interesados pueden buscar ese podcast en el que hablamos de una introducción a la inteligencia emocional. Javi, resúmenos, antes de entrar en el tema de hoy, de la inteligencia emocional en el mundo de la empresa y del trabajo, ¿qué entendemos por inteligencia emocional? Ese concepto que parece que está de moda, pero que muchos no tenemos muy claro. Sí, básicamente viene de un cambio de paradigma, ¿no? En el que antes se veía la inteligencia como un único elemento, ¿no? Y centrado sobre todo a nivel general en lo que era matemáticas, lenguas y tal, y después con estudios de psicología y después estudios que siguen haciéndose, pues Howard Gardner pues empezó un estudio que se ha separado en 8, ¿no? Inteligencias distintas, y una de ellas pues está en la intrapersonal e interpersonal, es decir, la interacción de las personas, ¿no? Hacia adentro de uno mismo y hacia afuera con los demás. Y en esa relación siempre entra en juego la inteligencia emocional, ¿no? O sea, todo lo emocional. Somos seres emocionales, nadie puede no emocionarse. O sea, de alguna manera las emociones forman parte de nuestro día a día desde que nos levantamos, incluso hasta cuando dormimos, ¿no? Porque los sueños también forman parte y los vivimos, es más, se viven con emoción, ¿no? Con alegría, con tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Y junto con la inteligencia musical, con la corporal, junto con la visual espacial, junto con la de la naturaleza, la lógica matemática y demás, ¿no? Pues forman que ahí al final cada persona tiene una estructura intelectual distinta y las emociones pues están ahí, ¿no? Están de manera... Dijimos el otro día que la inteligencia emocional es algo que podemos aplicar a cada una de las dimensiones de nuestra vida. Es decir, dijimos que se puede ser inteligente emocionalmente, ¿no? Se puede aplicar la inteligencia emocional pues a la relación de pareja, a nuestras relaciones con los amigos, a la educación, a la educación de los hijos, a nosotros mismos,
Pero hoy vamos a hablar, dentro de todo eso, que le iremos dedicando en otras ocasiones la sección, hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional en un ámbito que quizá puede parecer un poco más raro en su aplicación y por eso hemos querido que sea el primero, que es la inteligencia emocional en el trabajo y en la empresa, ¿no? Es curioso porque la mayoría de nosotros, los que trabajamos, a veces pasamos más tiempo en la empresa, en el centro de trabajo, rodeado con nuestros compañeros de trabajo y cerca de nuestros jefes, pues más que con nuestra pareja o que con nuestra familia. Entonces, ahí se dan un cúmulo de historias, de relaciones, ¿no? Sí. Entre... Claro, es decir, no solo, o sea, es importante en la empresa por muchos factores. Yo creo uno por los propios empleados y empleadas que están en las empresas, pero incluso por los propios dueños, jefes, gerentes, etcétera, ¿no? Si los que tenemos personas a nuestro cargo, es importantísimo el que tengamos inteligencia con nosotros mismos y hacia las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Pero incluso en sí misma, la empresa como entidad con sus clientes y sus proveedores, ¿no? Es decir, todos nos acordamos, o sea, esto yo lo resumo siempre con la bebida de la felicidad, a que todo el mundo sabemos que nos estamos refiriendo, ¿no? Y eso es un concepto emocional muy bien manejado y que a lo largo de muchas décadas pues se ha ido construyendo, ¿no? Y que eso es un manejo en publicidad, en el producto, y al final te están vendiendo desde hace no sé cuántas, casi un centenar de años, ¿no? La misma bebida, pero lo que te están vendiendo distintas emociones, te van vendiendo distintas, entonces hacia afuera, ¿no? Sobre todo hacia... Entonces, una empresa que sea emocionalmente inteligente, ¿no? O emocionalmente responsable es aquella que considera que las emociones forman parte de la actividad empresarial, hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Hacia adentro con sus empleados y hacia afuera, ¿no? Y eso como... O sea, yo imagino que habrá, digamos, diferentes direcciones. Es decir, una dirección será, por ejemplo, por la que tú decías, ¿no? El del empleado con el empleado, o el del jefe empleado, empleado jefe, empleado a sí mismo. Entre empleados. Claro, entonces no sé por dónde podemos empezar. A mí me gusta empezar por la que menos se trabaja, que es la de la empresa hacia afuera, ¿no? Porque de la empresa hacia adentro como que es muy evidente el que si una empresa no cuida a sus empleados, la empresa no funciona bien, ¿no? Digo, es muy evidente a pesar de que muchas experiencias tenemos, ¿no? Y sobre todo porque se visualiza muy rápido. Pero hacia afuera como que se pierde ese enganche, ¿no? Es decir, si miramos a la empresa como un ser vivo, único, imaginarse 100 personas, ¿vale? 100 personas funcionan como un único cerebro, funcionan como un único organismo y que actúan e interactúan emocionalmente. Es decir, una empresa, por ejemplo, que la totalidad de las personas que forman un equipo interaccionan bien, reaccionan de una manera no explosiva. Es decir, son gente que cuando surge un problema o surge un cambio en la empresa, lo afrontan de manera inteligentemente emocional. Es decir, no se alteran, analizan, el que no se dejan llevar por la urgencia o por el malestar del momento, sino que de alguna manera son conscientes de cómo se sienten, ¿no? Cada uno de ellos, incluso la propia empresa, cómo eso le va a doler a la empresa, cuando decimos doler, pues puede doler de muchas maneras, porque vas a perder un cliente, porque vas a perder dinero, porque vas a perder franja, porque vas a perder lo que sea, ¿no? Entonces, esa conciencia no se pierde, ¿no? Entonces, es importante porque las empresas de alguna manera necesitan eso. Sin eso, o sea, si tú no conoces lo que tu cliente quiere y lo que tu cliente espera, no le vas a vender lo que quiere y lo que espera, y por tanto vas a vender menos, ¿no? Yo creo que eso es así simplificando muy rápido, ¿no? Yo creo que de alguna manera el que hay un síntoma muy claro en las empresas que son emocionalmente inteligentes, que son aquellas que son capaces de fidelizar a su cliente y a sus empleados. El cliente que defiende a su empresa es porque lo ha enganchado emocionalmente. Y el que compra un producto, yo no sé, en mi casa se compra mucho el tomate, no voy a decir marca, pero es que es un tomate. Y es que si no compras ese tomate, ¿por qué? Porque es que ese tomate es el mejor del mundo. Y muy posiblemente sea porque incluso en anuncios o incluso en dónde está posicionado o incluso en la relación de calidad-precio, de sabor, pues se ha cuidado.
y se ha escuchado al cliente, ¿no? Es decir, se le ha hecho pruebas, se le ha preguntado. Claro, el tema está cuando eso es solo fruto de una estrategia publicitaria Claro. Que se ha estudiado muy bien y como tal se vende, a cuando realmente es un trabajo interno, ¿no? De la empresa, ¿no? Claro, exacto. Es decir, es el que cuando... A ver, una estrategia publicitaria que no lleve una buena estrategia emocional no funciona. ¿Vale? Tú puedes hacer el mejor anuncio del mundo, intentar diseñar el mejor producto del mundo. Esto pasa mucho con los juguetes, ¿no? Un montón de juguetes, sobre todo estas fiestas que hemos pasado, ¿no? Y hay juguetes en los que el niño o la niña saca el juguete de la caja y 10 minutos después el niño está jugando con la caja. Pues ya sabemos que eso no está gestionando la emoción del cliente, que no... El cliente para la venta era la madre o el padre, pero el cliente para el uso era el niño, no la niña. Entonces no se ha escuchado al niño o a la niña, se ha escuchado a la madre o al padre porque se les quería vender. Cumplido para la empresa, ¿vale? Pero no para el producto en sí, ¿no? Posiblemente no se fidelice al cliente ni madre, ni padre, ni niño. No querrá más juguetes de esa empresa, ni querrá... porque no cumple su función, ¿no? Y bueno, digamos que si esto es si es una escalera, ¿no? Que el último o el primer escalón es el cliente, digamos el primero es el jefe de la empresa, es decir, el que lidera la empresa tiene que saber transmitir a sus empleados Sí. qué hay que hacer para que el cliente, ¿no? O sea, el que Porque hay... puede pasar, a Sí. ver, puede ser, no lo sé, pero puede ser que como el líder falle o el líder no tenga esto claro. Sobre todo, que el líder no se conozca, qué piensa, o sea, cómo se siente él o ella, cómo sufre él o ella, o qué emociones tiene frente a su vida en general. Si no se conoce bien a sí mismo, es difícilmente va a conocer cómo sienten sus empleados en primera instancia y el resto de su relación empresarial. Es decir, es muy importante que un líder que va a gestionar una empresa desde la perspectiva de las emociones sea un líder emocional. Pero un líder emocional no es un líder pasional. No son de estos de tiremos, tipo película de Braveheart, ¿no? Que no, o sea, eso no, porque son como muy pasionales, ¿no? Eso es como que se pierden el control. Son aquellos que se conocen, aquellas personas que se conocen en profundidad y saben lo que sienten, cómo lo sienten, cuándo lo sienten, y eso mismo es capaz de observarlo en los demás, ¿no? Hablábamos, si recordáis un poco, hablábamos de la inteligencia emocional, que había dos niveles, ¿no? De inteligencia emocional, uno que es hacia adentro, hacia uno mismo, y la relación con los demás. Pues los dos son necesarios en el líder, ¿no? O sea, tú puedes conocer también cómo sienten mucho tus empleados, pero si tú no te conoces a ti mismo, tú no te vas a auto-observar. Cuando has metido la pata, o cuando no, o cuando has hecho algo... Vale, entonces se me ocurre, por ejemplo, si yo soy empresario y vamos a suponer que yo ya estoy mentalizado, ¿no? Yo quiero tener una empresa con inteligencia emocional. Ya en la selección, cuando recluto, digamos, a mis empleados en las entrevistas de trabajo y los procesos de selección, tendré que tener en cuenta esa variable. Claro. Quiero decir, porque si yo, vamos a suponer que yo soy tal, hago las entrevistas de trabajo y elijo a la gente, digamos, por meritocracia solamente, luego me puedo encontrar con que tengo gente muy cualificada, pero que no están preparados emocionalmente. Entonces, ¿habrá algún sistema para seleccionar? Sí, a ver, hay test que miden esto y las empresas las grandes empresas que tienen sobre todo mucha variación de personal y que tienen que estar seleccionando personal de manera constante, ¿no? Pasan por procesos de selección en los que ya se contempla este elemento de inteligencia. Bien porque muchas veces pasan por una prueba de selección en el que sea, por ejemplo, grupal, en el que un grupo se le ofrece una tarea y tienen que resolverla en grupo, y ahí es como muy rápido, se les pone en crisis, ¿no? Y reaccionan, y ahí se ve muy rápido. O sea, al ojo observador bien educado es rápido y fácil observar cómo se comporta una persona ante una circunstancia y cómo reacciona emocionalmente, ¿no? Claro, pero también habrá que tener claro, porque, bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Que le dicen a la gente, no, tú sé como tú eres, ¿no? Y a lo mejor un tipo, yo qué sé, yo me pongo te hablo de mí, por ejemplo, ¿no? Yo en un proceso de selección dudo que me peleara con nadie. O sea, a ver, no sé, igual si me presionan mucho, sí. Pero yo soy tirando tranquilo, yo no soy competitivo.
Claro, Claro. al yo no ser competitivo, a lo mejor es un valor que la empresa quiere. Claro, y dependerá, claro, sí, dependerá del... Claro, yo esto lo digo muchas veces en la gente que está buscando trabajo y acude mucho. Es decir, ¿cómo afronto emocionalmente una entrevista de trabajo? Sobre todo, hay puestos que no están pensados para ti. O sea, eso tienes que asumirlo, ¿no? Y al igual que a lo mejor tú quieres, como empresario, ¿no? Quieres al mejor, haces un headhunting, ¿no? Le vas a robar a alguien, una persona que es la mejor y tal, pero te tienes que parar a ver si va a encajar emocionalmente también en el equipo, ¿no? O en la tarea. Entonces, claro, hay personas, o sea, no hay un perfil que sea el idóneo, sino que hay puestos para los que hay personas que son idóneas o idóneas que son personas para los puestos, ¿no? Y esas dos variables hay que tenerlas siempre en cuenta, en cualquier deselección. Claro, pero me refiero incluso... pero me refiero que a lo mejor si yo soy empresario y digo, bueno, quiero un comercial que sea Tienes que tenerlo claro. que sea un tío competitivo, que no sé qué, que tal, no sé cuánto. Estoy descuidando el tema. Claro, es decir, el cómo visualiza el líder del equipo, si el empresario o la empresaria lo que necesita, a eso es lo que hablábamos de conocer lo que necesita él como empresario y lo que necesita su empresa. A lo mejor tú estás pensando que necesitas a alguien que sea muy salvaje y no es así. Claro, un buen líder conoce realmente lo que necesita. Porque depende del trabajo, estamos hablando de términos generales, pero depende del trabajo. Claro. A lo mejor el dueño de un local de hostelería requiere a alguien que sea muy inteligente emocionalmente para poder controlar las situaciones de estrés, de agobio y lidiar con algunos clientes. Alguien que está buscando un informático que se lleve delante del ordenador haciendo cuentas, pues a lo mejor no necesita que sea tan inteligente emocional y sí necesita que tenga una cualificación más apropiada que el otro, a lo mejor, ¿no? Claro, además has puesto dos ejemplos que además son polarizados, ¿no? En empresas donde se dedican, por ejemplo, a la gestión informática de software o la producción de software, donde está, bueno, ese perfil de personas sin habilidades sociales, pero con una altos conocimientos, ¿no? Bueno, pues ser una persona que desarrolle una parte del proceso. No tiene por qué estar esa misma persona en contacto a lo mejor con el cliente final, porque a lo mejor hay un mando intermedio que es el que va a hacer el... Por eso decía que la empresa hay que mirarla en su conjunto, es decir, en el que todos forman parte de un mismo cerebro, pero no todas las partes manejan lo mismo. Al igual que nuestro cerebro maneja una parte, maneja la mano, maneja el pie, otra maneja... En una empresa pasa exactamente lo mismo. Y eso no significa que vayan de manera independiente, sino que se tienen que interaccionar. Y el líder, que es de alguna manera el cerebro emocional de ese equipo, es el que tiene que estar ahí, ¿no? Y eso un poco desde la perspectiva empresarial, ¿no? De la empresa. Desde los equipos, por ejemplo, entre iguales, pasa exactamente lo mismo. Siempre hay alguien que tiene la tarea de la coordinación y demás, ¿no? Pero todos hemos hecho trabajo en conjunto, ¿no? Y sabemos que hay muchas veces en las que hay perfiles que hacen una cosa u otra o dejan de hacer una cosa u otra, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque hay que hacer un buen reparto de tareas, ¿no? El que trabaja menos, pero se le da mejor hablar con la gente. El que va a exponer, por ejemplo, los estudiantes, eso se da mucho en la universidad, ¿no? El que va a exponer trabajo, pero sabemos que ese no va a hacer, no le des tarea de pensar, ¿no? Yo era eso. Sí. Bueno, ponía, pero el otro que lo pongo si era bonito antes. Bueno, yo, por lo que sea, estudié un año filología. ¿Filología? Sí, no me preguntáis por qué, pero terminé en filología. Y entonces, voy a contar un poco de anécdota porque es gracioso. Y entonces, un día había que hacer un trabajo en inglés sobre la revolución industrial en Inglaterra. Y entonces, bueno, yo había una chica a mi lado que nos sentábamos siempre juntos y tal. Y la chica, pues, destacaba, ¿no? Destacaba. Yo no en ese momento no, aparte que no sé yo qué hacía yo allí. Bueno, el caso que el trabajo lo expusimos entre los dos al final, ¿no? Lo hicimos, bueno, ella hizo un montón, además era la que llevaba, la que organizaba. El peso, sí. Y tal, no sé qué. Y yo, bueno, lo que me suele pasar, ¿no? Que hablábamos antes, yo exponía y la gente se reía, yo no sabía por qué, pero yo hablaba de los trenes allí en Portsmouth o no sé qué, y la gente se partía de risa, no sé. Bueno. El caso que fue un éxito la presentación, nos pusieron un sobresaliente, fue la única buena nota que saqué en ese año de facultad. Y pasaron los años
pasaron los años y un día veo conferencia en no sé dónde de una gran filóloga, bueno, una máquina, que la puedo nombrar, se acordará de esta, ¿no? Se llama Lola Pons. E igual un día la invitamos incluso, Lola Pons. Y es una máquina que está haciendo conferencias de filología por todo el mundo. Y yo cuando hablo con ella... compañera. Claro, y yo cuando la veo digo, presentamos juntos. Recordarás que hicimos el trabajo. Igual le faltaba esas habilidades sociales que pudo absorber ahí de ti. Bueno, las tiene. Es muy, yo no iba tanto porque ella no tuviera las habilidades sociales que las tenía, sino porque yo no tenía las intelectuales y me cogían para tú presenta y haz lo que puedes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Es verdad que y muchas veces también lo que pasa es que hay muchas empresas que lo que quieren es que todo el mundo haga de todo. Y quizás, ¿no? Claro. Bueno, ahí también depende un poco, como Javi decía, ¿no? Que también depende de la empresa, ¿no? Hay empresas en las que necesitan perfiles que sean más polivalentes y empresas en las que te puedes permitir el que no sean tan polivalentes y que estén más centralizados. Lo que sí es importante es que el equipo funcione desde la perspectiva emocional. Es decir, que si hay distintos perfiles trabajando de manera conjunta, que al interno del equipo también se esté considerando la emoción. A ver, esto es lo siguiente, es decir, si imaginasen un equipo en el que alguno de los miembros está, por ejemplo, en un proceso de divorcio, o sea, o tú como jefe de equipo consideras que eso está alterando al equipo, y alterando no negativamente, sino que hay que considerar que tienes a un miembro, a una persona que está con sus emociones a flor de piel. Bueno, pues no le pidas que las evite, sino emite comprensión, muéstrale espacios en los que pueda desahogarse para que sepáis cómo está, si así lo quiere, si así lo quiere, o no mostrarse, pero que no evitemos ese elemento emocional, es decir, que se haya considerado. O por ejemplo, Claro, muchas veces, por ejemplo, a mí esto también pasa mucho, yo he trabajado en sitios donde cuando uno tiene un problema, el jefe le dice, el problema de la puerta para afuera es tu problema, de la puerta para adentro estamos trabajando. Y quizá no sea lo más adecuado, ¿no? O sea, lo que no es adecuado es mezclar, ciertamente, pero sí que tú no puedes evitar estar emocionalmente afectado. Y por tanto sí hay que considerarlo, y no vas a trabajar igual. Entonces los ritmos a lo mejor no van a ser los mismos durante un tiempo. Y es más fácil afrontar, y eso es lo que hace inteligente a un líder, el que afronta esa situación de manera explícita, la dialoga, se pacta y se revisa. Es decir, bueno, pues tómate los descansos que haga falta, avísame de esto, oye, manténme. El que a mí al final, tu problema a lo mejor no, o sea, tu problema no es el mío, pero sí me afecta a mí como empresario, ¿no? O como compañero incluso, ¿no? El que alguien que se te eche a llorar cada vez que lo saludas porque se le acaba de morir, por ejemplo, su padre, su madre, su hermana, su cuñada, o lo que sea, y que esté en un estado afectivo delicado, hay que tenerlo en cuenta. O sea, ¿eso significa que deje de trabajar? No, significa que hay que comprender y significa que hay que matizar y sobre todo afrontarlo de manera directa, ¿no? Yo creo que hay estrategias ahí que se pueden hacer, sobre todo no evitarlo. Y estamos hablando de, bueno, estamos suponiendo que el líder es un máquina, que el líder tiene esto muy claro, pero ¿qué pasa cuando es al revés? O sea, cuando muchas veces hay equipos que están muy motivados, ¿qué tal? Pero el líder, claro, el líder es pasarlo. Sí. Entonces, cuando se hacen, hay tareas, con indirectas, como hacía Gila. Alguien debería hacer un curso de inteligencia emocional. Sí, no, o comprarte. Uy, mira, la semana que viene en este hotel dan un seminario. O te llevas el libro de Daniel Goleman. Uy, se me ha caído inteligencia emocional de Daniel Goleman. ¿Alguien quiere leerlo? ¿No? ¿Cómo se puede hacer para que el líder también, bueno, porque puede ser un problema, ¿no? Si a veces es el líder el que no... Y yo creo que es lo más difícil porque es el líder. Entonces, tú al líder no lo puedes echar, no lo puedes... Claro. ¿No? Es decir, pues, al igual que antes decíamos de que el jefe de un equipo también propone hacia la gente que está a su cargo, la gente que está a su cargo también puede de alguna manera proponer sabiendo que la persona que te lo va a recibir a lo mejor no está receptiva, eligiendo bien el momento, eligiendo bien las circunstancias, eligiendo bien las maneras, las formas. Eso significa ser inteligente emocionalmente también, ¿no? El que tengas la capacidad, o sea, que pienses las cosas dos veces, no que en un calentón de esto ya hasta las narices de que no me dejen expresarme
y que esto, yo quiero esto que se lleve de manera inteligente emocionalmente, y te lo digo ahora mismo cuando te estás tomando el café en el descanso y tú estás queriendo desconectar y yo dándote la vara, ¿no? No es el mejor momento. Eso significa que lo mismo que le pedíamos al jefe de equipo o a la jefa de equipo, le pedimos también a los empleados, que seas inteligente. Tú también decir, oye, párate a pensar cómo se va a sentir y en función de eso plantea la estrategia que sea más acorde, el momento, las palabras, ¿no? Yo creo que muchas veces nos dejamos... Es decir, una empresa inteligente emocionalmente es aquella que no va a salto de mata emocional, que no va a calentón tras calentón, que no va fusión tras efusión, sino que tienen también esa capacidad de cuando se sienta y cuando se plantean las cosas, pues están ahí, ¿no? A mí me llama la atención porque estoy escuchando un poco todo esto y se me vienen a la cabeza en algunas charlas, conferencias que he escuchado, y lo menciono porque sé que nuestros oyentes lo van a entender bien, de Monchi, el director general deportivo del Sevilla. Él en muchas ocasiones habla de, bueno, de algunos fichajes, de cómo afrontar, en qué se fijan los fichajes, ¿no? ¿Por qué esa gallina de los huevos de oro que parece que trae a alguien que no tiene tanto prestigio a nivel internacional y luego aquí se acaba vendiendo un año después por 4 veces lo que ha costado, ¿no? Entonces habla un poco de patrones que él tiene a seguir y habla mucho, no sé si con los términos de inteligencia emocional, pero un poco lo que tú estás diciendo, que no hay que fijarse solamente en que sea un buen pelotero, en que uno tenga mucha calidad, sino viene bien al vestuario, viene bien con nuestro entrenador, su forma de ser, su forma de comportarse, su actitud, va a sumar con el resto de compañeros que tenemos y las personalidades de cada uno para hacer equipo, ¿no? Que es un poco lo que tú estás diciendo. Te cojo el símil futbolístico, ¿no? Es decir, a nivel de empresa es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque un partido de fútbol no lo puede ganar un jugador, pero ni siquiera un entrenador, ¿vale? Es decir, requiere de perfiles distintos y que además haya, como bien dice, esa interacción sana, emocional también, ¿no? De la capacidad de crear y de que cada uno tenga su sitio, tenga su espacio, pero que de alguna manera encaja, ¿no? Y que no hay roces, que eso no quiere decir que no es que no haya problemas, sino que los problemas se afrontan con cercanía, con amistad, con cordialidad, ¿vale? Y eso al final hace que el equipo sea funcional. Y da igual que tú estés en la portería o tú estés sentado en el banquillo, sino que el equipo al final somos todos, ¿no? Yo creo que esa sensación de equipo, si las empresas lo aplicaran, ganaríamos mucho. Porque las empresas que lo aplican, y son grandes empresas y pequeñas empresas que casi no las conoces nunca, ¿no? O cuando tengas que poner a lo mejor el cristal de tu casa y resulta que es una empresa que funciona muy bien, que es muy emocionalmente inteligente, pero sobre todo las grandes que funcionan y que son exitosas y son eficaces, es porque esto lo tienen clarísimo. Sino porque en empresas donde su producto al final son las personas, o un servicio a las personas, hay espacios donde relajarse, hay sesiones de team building, donde hay sesiones de trabajo de equipo, de construcción, porque es que eso al final funciona. Vamos a suponer que no sé si esto existe o yo he leído, sí, he leído por ahí la palabra certificación en inteligencia emocional para empresa, ¿no? Vamos a suponer que yo me invento una empresa que se va a dedicar a certificar que... Ostras, que me acabo de acordar. Aquí, no, es que me ha venido... Es una aventura. Las secciones con Alexis, ¿no? Me ha venido un flash muy grande, tío. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? No, que recuerdo una vez un tipo aquí en Sevilla, es que no sé si ahora existe eso, que el tío se le ocurrió una idea que era... Una película. Era una empresa, era una empresa que certificaba que las bebidas alcohólicas de los de los bares de copa no era de garrafón. Sí. Y Solo sacó Ignacio de la Puerta. Ignacio de la Puerta, sí. O con algunos, sí. Sí, y lo que no sé si eso tuvo éxito o no. Yo recuerdo que me lo dijeron, ¿no? Y los tipos iban bar por bar y decían, yo le pongo un sello de que su bebida no es garrafón. garrafón. No es garrafón. Eso es importante, porque levantarte por la mañana bien... El problema es que yo te lo resumo porque hablé con él hace poco del tema. El problema es que traía muchos gastos.
Porque tenía que tener un químico, un inspector que fuera cada X tiempo revisando los Y por locales. sorpresa, porque además, ¿no? Claro, y por sorpresa para poder mantener el certificado. Era como un sello de calidad. Y ha muerto hace poco la Sí, ¿no? propuesta. Sí. Es que me ha venido así como... Me ha venido... Bueno, a lo que voy. Vamos a suponer que yo quiero montar una empresa que, pues, oye, pues podría tener éxito. ¿Eh? Sí. Todo es cuestión de hablarlo. A ver. Luego No off the sueltes- record, off the record, No sueltes la idea, Alexi. off espérate. the record. No, una empresa que se dedique a certificar empresas inteligentemente emocionales. Vamos a no sé si la palabra sería inteligentemente emocional. Bueno, O sea, el concepto se utiliza, las hay. Claro, Tengo entonces, lamento decirte que las hay. yo llego a O sea, una empresa, claro, yo llego a una Empresas o empresa. trabajadores, ¿no? eh, Yo tengo mi título de ser manipulador de alimentos y Emocional. emocionalmente inteligente. Trato al pollo. Trato al pollo y al. No, pero igual que tengo el B1 de inglés, pues puedo tener el B1 de Sí, ser sí. emocionalmente inteligente, ¿no? Sí, sí. No, sí. Me parece estupendo. Pues yo monto esa empresa. Entonces yo llego a una empresa y soy el inspector emocional Alexis. Y primero, ¿qué parámetros tendría que medir para darle a esa empresa el certificado? O si no lo cumple, ¿qué estrategias se podrían seguir para dar yo ese sello, ¿no? Mira, hay cinco elementos que son muy visibles de una empresa que realmente es emocionalmente responsable, que es el concepto que utilizan las empresas estadounidenses que certifican a día de hoy, ¿no? Alguna española por ahí también, ¿no? Una que el nivel de automotivación que tiene el propio equipo de trabajo, la capacidad de automotivarse, es decir, eso se mide, la motivación se mide con estándares, hay test y demás. Hay una segunda que es el cómo gestiona las expectativas internas y externas, las expectativas empresariales, y eso se deriva muchas veces de los planes trienales de las empresas y tal, se deriva rápidamente cómo se gestionan las expectativas y con entrevistas de equipo, la gestión de las expectativas del equipo. Esa es una segunda que rápidamente se puede ver. Hay otra que es el nivel de control de impulso, que eso con una sesión de team building se ve rápido. Control de impulso, cuéntame eso. Sí, eso es... Que como uno salta allí... Como salte, claro, es decir, tú pones un problema que tengan que resolver y si aquello está tensionado, a los 2 minutos se están dando caña, aunque sea de manera muy sutil, pero se están dando caña. ¿Sí? No hay cosa que duela más que una ironía. Ironía además que no sea ironía, sino que sea directo. Entonces es muy visual, ¿no? Emocionalmente. Hay otra que es qué nivel de tolerancia a la frustración tiene el equipo, ¿no? Se ven los últimos fracasos que han tenido, las respuestas que han dado, y eso de ahí se saca también elementos. Y hay una última que es el tema de habilidades sociales de la empresa, ¿no? Yo creo que el cómo el equipo en general, no la persona responsable del contacto con el cliente o al interno, sino el equipo completo, como qué nivel de habilidades sociales. También hay test de habilidades sociales y tal, ¿no? Diréis, hay 4 y falta una, ¿no? Porque una ya es que ya la hemos dicho, que es el autoconocimiento que tiene el líder, que tiene el gerente, la gerente, el empresario, o si es un equipo, el jefe de equipo, o un ambiente intermedio. Son como 5 así rápidos que se me ocurren, que además son como los más significativos, ¿no? Que si eso existe es un pack básico. Entonces damos el sello. Si todo eso más o No. menos entra, damos el sello. Si no podemos dar el sello, ¿qué ejercicio se le podría poner a la empresa o qué trabajo a realizar se le podría...? Me imagino que depende de lo que falle, ¿no? Sí, dependería de lo que fallara. No, normalmente hay fallos muy comunes y que se dan mucho en pequeña y mediana empresa, ¿no? Lo digo pequeña y mediana porque las grandes muchas veces ya tienen procesos ya en marcha y tal, ¿no? Pero las primeras normalmente, hay una que es objetivar clarificar los objetivos, hacer objetivos muy claros, objetivos de esto, precisamente, de la gestión emocional, el que haya de manera explícita qué vamos a hacer y que eso entre también dentro del sistema de calidad de la mejora continua de la empresa, ¿no? Si hay objetivos claros con sus indicadores es porque lo estamos teniendo en cuenta y eso te fuerza de alguna manera a tenerlo cotidianamente. Otro es mejorar los niveles de comunicación, o sea, el que se vuelvan más claros y más coherentes.
hay una relación directa, claro, porque tú tienes que, las emociones hay que comunicarlas y hay que saberlas también entender. Y es como elemento de comunicación, pues hay que saberlo gestionar. Entonces, bueno, hay estrategias ahí a poner en marcha sobre comunicación emocional. Qué decir, cómo decir y tal, ¿no? Hay otra que es el cuantificar el salario emocional de la empresa. Yo sé que esto es un concepto del salario emocional, ¿no? Ese no te lo pagan por transferencia. Pero sí hay cosas que no tienen precio y que te lo da tu empresa y forma parte de ti, ¿no? El que, yo qué sé, el que si tienes problemas personales, pues haya un establecido, si días, horas, momentos o tal, para que tú puedas atenderlo, o incluso hay algunas empresas que tienen un servicio de psicología en el que son tanta gente ya que o sea, tiene trabajo seguro, ¿no? Entonces ahí hay otro elemento. Por ejemplo, el hacer una valoración de los recursos humanos internos de la empresa, ¿no? El que o sea, cómo valorar a los empleados, ¿no? Es decir, eso igual establecer criterios para que la gente se sienta valorada. Y eso se hace una encuesta de satisfacción a nivel interno y rápidamente te va a salir. Porque la gente no nos callamos cuando algo... Nosotros, si te preguntas... Y si es anónimo. Si no es anónimo, te desahoga del todo. Entonces, y de ahí, de eso hay que aprender. Yo creo que mirándolo muy positivamente y siendo maduro emocionalmente, cuando te critican, oye, ya es que a mí no me valoraron, yo qué sé, he echado más horas de la cuenta, a mí nunca me lo han valorado, es que eso es un estándar que te lo ponen los trabajadores. Yo recuerdo una vez, no se me olvidará, no voy a decir la empresa, pero yo estuve trabajando en una empresa y yo cumplía, a mí me ponían unos objetivos comerciales y yo los cumplía, ¿no? Y entonces recuerdo que una vez viene un tipo de Madrid aquí a reunirse con los de aquí, que el tío no nos había visto en nuestra vida. Y entonces el tío me sienta ahí en un despacho y me dice, quiero decirle que usted ha cumplido con sus objetivos. Y digo, tío, pues guay, ¿no? O sea, pues en principio guay, ¿no? Usted ha cumplido con sus objetivos. Muy bien. Pero pensamos que podría haber hecho más. Y yo digo, pues ponme el objetivo más alto, ¿no? O sea, si tú piensas, ¿no? Esta era como mi conversación. Y le digo, bueno, pues ponme el objetivo más alto. Y dice, no, usted tiene ese objetivo y tal. Y le digo, y me dice, ¿y por qué no ha hecho más? Digo, pues no sé, ¿no? Y me dice, a usted le falta motivación. Y le digo, bueno, pues a ver si la empresa hace algo, ¿no? Para motivarme. Para motivarme. Y recuerdo que esta fue, digamos, lo que me sentó a mí mal, ¿no? Que me dice, usted se tiene que motivar usted solo. Y digo, olé, ¿no? Olé, ¿no? Porque dice, usted se tiene que motivar solo. Y claro, eso produjo en mí como... O sea, el tipo como que yo creo que él me quería motivar, pero no sabía la manera, ¿no? Entonces me dijo, pues usted se tiene que motivar usted a sí mismo. Y yo le dije, vale que salí y me fui de la empresa. O sea, que le dije al tío que yo, ¿sabes? Y claro, se fue. Claro, perdieron un trabajador que cumplía con los objetivos con los que la empresa estaba contenta, sí. Pero ese tipo me dijo que ellos no me iban a motivar, que me tenía que motivar yo, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces hay que saber también, ¿no? Yo creo que hay jefes o líderes que no saben... Y que aunque cumplan tienen la máxima de siempre apretar un poquito más. Sí. Si da esto puede dar un poquito más, sí. Cuando hablábamos de hacer objetivos y claro, los objetivos de la empresa, si tú quieres más, dímelo desde un principio, ¿no? Yo creo que eso también es necesario, ¿no? Y que no haya nada oculto que se espere de mí como trabajador o como trabajadora y que no me hayas dicho. Como trabajador yo espero que si tú esperas de mí el que pues yo haga X cuestión o yo pegue un empujoncito en cierta época del año, pues si me lo dices a priori yo ya me organizo. Y si cuando lo hago, sabiendo que eso ha sido un empujoncito, se me agradece de alguna manera, hay gente que le motivan cosas distintas, eso también es importante, ¿eh? O sea, hay gente a los que le motiva elemento económico porque está falto económicamente y hay gente a lo mejor simplemente en el que, bueno, pues o en días libres o sea, la motivación es muy personal, eso también hay que analizarlo, ¿no? Uh-huh. No todo el mundo se motiva de la misma manera. Por eso es importante conocer a tus trabajadores, que les motiva. Y eso o dialogas con ellos a este nivel o no los conoces. Porque tú haces una entrevista, o sea, haces una encuesta de qué te motiva para yo después hacer una escala de incentivos empresariales porque me han dicho o he escuchado en la radio que es importante motivar emocionalmente a mi gente. No, siéntate con ellos, dialoga en equipo,
hay elementos que no se van a escribir, pero que se van a decir. Claro, porque a veces pasa que por ejemplo, a veces te motivan con algo que no es motivante para ti. Claro. Por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo, a lo mejor dice el jefe, ¿no? Pues al que cumpla con esto le voy a regalar un reloj de oro. Y a lo mejor el tipo ni usa reloj ni... No, pero eso se puede vender. Se puede vender. Se puede vender, ¿verdad? Sí, pero que a veces se puede Sí. motivar con cosas que no... Sí, pero por ejemplo, es muy famoso en las películas estadounidenses, ¿no? Que sale siempre que se les motiva con lo de la seguridad social, ¿no? Con el seguro médico, ¿no? Ujú. Y si lleva dentista o no lleva dentista, si lleva tal, ¿por qué? Porque al fin y al cabo eso es dinero de alguna manera, pero es algo que a la empresa a lo mejor pues, le cuesta más o menos esfuerzo, pero que le motiva mucho a alguien, ¿no? Sí, o sea, el dinero realmente no siempre motiva, ni genera emociones, ¿eh? O sea, ni genera la emoción que queremos buena o mala, ¿vale? Javi, Mm, ay, perdón. Sí, no. Tú que contactas imagino, con gente de trabajo en equipos y tal, ¿tú crees que un líder que es más exigente, más serio, más borde puede ser, entre comillas, consigue mejores resultados que alguien que se preocupa muchísimo por sus trabajadores? Fíjate, te voy a devolver una pregunta. ¿Con qué se cazan más moscas? ¿Con miel o con vinagre? O sea, el ser inteligente emocionalmente, al final, la dulzura, pero no la falsa dulzura, ¿eh? No la Sí, falsa pero dulzura, también la pueden sincera. pensar los trabajadores, Oye, vaya tela. mi líder es muy bueno, me voy a aprovechar, ¿no? Claro. Y al final no rendir tanto o... Claro, lo que pasa es que cuando un trabajo se está aprovechando de esas circunstancias es porque algo también se está haciendo mal por parte o sea, a ver, lo que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, si tú eres una persona que eres seria, oye, acepta que eres serio. No intentes ser serio. Lo que sí, trata con respeto, con dignidad a la gente. La gente no va a esperar de ti que seas amable si tú no eres amable. Lo que sí, trabaja con cercanía, con comprensión. Yo cuando... es decir, quien no es gracioso no lo va a ser nunca. Entonces, no nos forcemos. O el que a lo mejor te cuesta trabajo incluso acercarte a la gente, pero a tu manera te acerca. Y la gente eso es capaz de visualizarlo. El que tú estás haciendo un esfuerzo por comprender, por cercanía. Claro, si hay una relación empresarial que está enquistada, eso no se arregla en cuestión de semanas. Eso hay que ir trabajándolo. ¿Por qué? Porque si pones una medida como la que estamos hablando ahora mismo, de repente te vuelves el mejor jefe más cercano y tal, la gente se va a aprovechar porque va diciendo, bueno, este ha dado un curso ahora de inteligencia emocional para líderes y ahora esto yo le pido lo que sea. No, hombre, no. Las relaciones hay que rehacerlas. Yo estoy un poco con Carolina, porque hay muchos trabajadores, nos estamos poniendo desde el punto de vista del jefe, pero hay muchos trabajadores que lo que le motiva es hacer cada vez menos. Y eso hay un gran número de personas que en su trabajo lo que quiere es cada vez tener más, o lo que él entiende como más calidad de vida, cada vez tener menos responsabilidades, cada vez echar menos horas y cada vez tener menos lío en mi puesto de trabajo. Claro. Entonces ahí el jefe o es autoritario y es, hombre, no te voy a decir un déspota, pero que es poco inteligentemente emocional, o es que se le suben por la rama a los trabajadores. A ver, yo diferenciaría, porque se puede hacer eso mismo siendo muy inteligente emocionalmente. O sea, tú puedes decirle a alguien que cumpla con su objetivo y que si no te vas a la calle, con todo el respeto del mundo y con toda la cordialidad del mundo. O sea, con la dureza del mensaje, pero con la cordialidad. Esto como cuando se riñe a niños pequeños, ¿no? Yo creo que es exactamente lo mismo. O sea, el que la situación sea conflictiva no quiere decir que no seamos inteligentes emocionalmente. Al contrario, cuanto más inteligentes emocionalmente somos, más capacidad tenemos de decir las cosas con la dureza que tienen, pero con esa inteligencia, ¿no? Esa mano izquierda, para que lo entendáis mejor, ¿no? Yo creo que esa gente que llega y te dice las cosas, tú dices, ostras, me acaba de dar una mala noticia, pero oye, qué bien lo ha hecho, ¿no? Yo creo que eso pasa muchas veces con los médicos, ¿no? Con las defunciones o con en otra época yo trabajé también en una empresa en la que de gestión de recursos humanos y gran parte de la parte que hacía era tener que despedir a gente. Entonces... Qué bonito trabajo. Qué bonito trabajo, ¿verdad? Claro, pues ahí es donde... Por eso estaba intentando explicar el cómo decir una mala noticia, pero, oye, pues la gente al final conseguías que se fueran diciendo, oye, gracias por haberme dicho lo que me has dicho. ¿Por qué? Porque he aprendido de mí mismo, ¿no? Eso es ser inteligente emocionalmente. El que la gente al final de un fracaso lo visualicen
y no se lleven un rencor contigo porque lo has dicho con cariño, ¿no? Y con cercanía. Los despedidos exactamente igual. Claro. Hay una película y le dice, buena noticia, vas a tener más tiempo libre a partir de ahora. Hay una película fantástica de un tipo que despide gente, que de George Clooney, que se llama Up in the Air. Sí. Up in the Air. Y se dedica a eso, a despedir gente con mucha mano izquierda. Mucho tacto, Con sí. mucha mano izquierda y al final, bueno, pues le pasa un poco factura, pero es una película fantástica. Sí. Javi, un poco para ir concluyendo, Sí. al final de todo esto, ¿no? Que, Ujú. que una empresa quiera ser inteligente, emocional y todo esto, al final yo creo que la motivación última de una empresa es crecer y, pues generar más ingresos, ¿no? Una empresa que se plantea este tipo de cosas, al final hay hay alguna demostración tal que al final van a mejorar sus ingresos y va a repercutir en su crecimiento como empresa. Mira, los estudios de inteligencia emocional aplicada a la empresa dicen que aquellas empresas que aplican todo esto son empresas que se adaptan mejor a los cambios. Y en épocas de crisis, los últimos años de crisis, aquellas empresas que han aguantado y que han crecido a pesar de... son aquellas que han sido empresas que han sido inteligentes, muchas de ellas, ¿no? las que se han estudiado, ¿no? Los estudios. Las empresas que aplican esto son empresas que aumentan su productividad y su eficacia, es decir, al final crecen más, ¿no? Y sobre todo son empresas que crecen en desarrollo creativo y en innovación. Por eso a mí, desde Handud y del método de Handud Thinking, creatividad y emoción van juntas, ¿no? Porque, es decir, cuando tú eres muy creativo, afrontas las situaciones siempre de una manera distinta y vas aprendiendo, ¿no? La creatividad nos permite aprender. Las empresas que aplican su creatividad y empresas que son creativas 100% y que tienen que estar siempre reinventándose, son a la vez muy inteligentes emocionalmente, ¿no? Pues Javi, yo creo que fantástico todo esto. Yo creo que si nos están escuchando empresarios, empleados, pues yo creo que se vayan poniendo las pilas en este aspecto, porque yo creo que es verdad que en el mundo de la empresa, a nivel de grandes empresas, sí es algo que se está empezando a trabajar. Pero yo creo que en las pequeñas empresas y en los pequeños negocios yo creo que todavía hay muchísimo por hacer en este campo, así que yo espero que haya servido de ayuda este ratito que hemos tenido contigo. Como siempre decimos, si alguien quiere contactar contigo, si alguien quiere, bueno, pues quiere más información sobre este tema, ¿dónde en lo la puede página hacer? web handudi.es. Handudi es de mano en inglés, hand, y el final de osito, de Teddy, handudi. Pues muchísimas gracias, Javi. Y bueno, tenemos ya de fondo la canción que ponemos cada semana para venirnos arriba, que esta es otra que te pone las pilas. Esto te la pones tú por la mañana a las 8 de la mañana Te viene arriba. y te vienes arriba. A lo mejor con sueño, pero te vienes arriba. ¿Sabes? A lo mejor con mala cara, pero te vienes arriba. Walking on Sunshine. Javi, y recordar como siempre que a los oyentes que les gusten estos temas y todo eso, que tenemos un canal en YouTube del Instituto Alma y Mente, que tenemos página web, almaymente.es, que se suscriban y que en el grupo también de nuestra página de Facebook emitimos en directo todas las semanas esta sección, ahí nos estáis viendo. Y Ahora en directo en Facebook. ahora estamos en directo emocional, ¿sabes? Es un directo emocional. Y que pronto vamos a tener allí más actividades en nuestra sede, así que allí los esperamos. Alexis Melgar, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Javi y Carolina.